Como decía antes, hay dos tipos de sistemas que conducen a dos tipos de simulación. Tenemos la simulación ilimitada, sin terminación, y la que sí es limitada, que tiene terminación. En la lámina anterior aparecían intercambiados estos dos términos y había una errata, porque solamente la ilimitada tiene tres variantes. Una es aquella en la que existe régimen permanente, otra en la que existe régimen permanente de carácter cíclico y otra en la que no existe ningún tipo de régimen permanente. Y el caso de la simulación limitada no da lugar a ningún tipo de subclasificación. Lo que vamos a ver es cómo analizar los casos correspondientes a la simulación limitada y la ilimitada con régimen permanente, como aparece en esta tabla. Entonces hay dos problemas que son específicos de cada uno de los casos y un conjunto de cuestiones que son comunes. En el caso de la simulación sin terminación y con régimen permanente, lo que es crítico es calcular el tiempo de calentamiento, es decir, el tiempo que dejamos correr el modelo hasta que asumimos como válido lo que estamos recogiendo como datos correspondiente al régimen permanente. Y en el caso de la simulación con terminación, como veremos enseguida, lo crítico es establecer las condiciones iniciales. Esto, como digo, son problemas específicos de cada tipo. Es decir, no tiene sentido hablar de condiciones iniciales, al menos con carácter general. Hablaré un poquito sobre esto más adelante, pero no es relevante. Igual que no tiene sentido hablar del tiempo de calentamiento en una simulación con terminación. En el caso de ambas alternativas, incluso en las que no vamos a tratar, pues lo que nos puede interesar es calcular el valor medio, por ejemplo, de algún tipo de variable de salida, es decir, cuál es la producción horaria media de mi sistema, cuál es el número medio de artículos que tengo en inventario, cuál es el tiempo de permanencia medio de los contenedores en una terminal de intercambio de contenedores, por ejemplo. Vamos a hablar sobre esto. También nos puede interesar calcular cuáles son los valores máximos y mínimos de estas variables. Es decir, si estamos trabajando en un modelo de prestación de servicio a usuario final, nos puede interesar cuál es el tiempo medio de espera de los clientes en cola, pero también nos puede interesar cuál es el tiempo máximo, porque es un indicador de la calidad de servicio que estamos ofreciendo. Estas son algunas de las cosas que nosotros podemos evaluar cuando estudiamos una sola alternativa. Pero cuando, como es habitual, tenemos varias, al menos dos, pues queremos compararlas de forma rigurosa. Aquí yo voy a hablar de cómo hacer una estimación de la media, una estimación puntual, y luego cómo calcular un intervalo de confianza para ese valor. Y luego hablaré brevemente sobre la posible comparación de dos alternativas, aunque hay muchas más posibles formas de comparar pues, más de dos alternativas. En el caso de la simulación limitada o con terminación, como decía antes, el aspecto crítico es la determinación de las condiciones iniciales. Supongamos, por ejemplo, que estamos estudiando una sucursal bancaria, donde tenemos un pico de afluencia y por lo tanto el momento en el que los recursos, pues, el personal que tengamos, los otros espacios, están más exigidos. Supongamos, como digo, que este pico ocurre entre 12 de la mañana y 1 de la tarde. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos ejecutar el modelo, queremos estudiar una hora, pero no podemos ejecutar el modelo una hora y sacar resultados, porque típicamente cuando nosotros trabajamos con un modelo de simulación, el sistema, si lo hacemos con Simio, pues con Simio, con cualquier otro software de simulación, lo que tendrá es pues, un sistema que está vacío. Entonces, esto se parece más a cómo estaría la sucursal cuando abre a las 8 de la mañana. Entonces, si yo quiero estudiar una hora y el comportamiento del sistema durante esa hora, yo lo que tengo que hacer es llevar al sistema a unas condiciones al comienzo de esa hora que son aquellas que se producirán cuando yo lleve al sistema a esa hora. Es decir, quiero llevar al modelo de simulación a un estado parecido a lo que serían las 12 de la mañana en la sucursal. Y esto pues, se puede hacer de dos maneras, básicamente. Una, yo tomo un modelo de simulación, que es la primera que tenemos aquí. Tomo el modelo de simulación a las 8 de la mañana, donde sé que el sistema está vacío, la sucursal no tiene clientes y todo está por empezar a hacerse. Y simulo el comportamiento de las 8 hasta las 12. Es decir, los clientes llegan, se marchan, se hacen las gestiones correspondientes y a las 12 es cuando empiezo a tomar resultados de las variables de salida para luego hacer el análisis correspondiente. Es decir, ejecuto desde un instante, las 8 de la mañana, donde las condiciones iniciales son conocidas. El banco está vacío. Alternativamente, lo que puedo hacer es lo siguiente, y es tomar datos de condiciones iniciales que sean representativas
del punto a partir del cual quiero comenzar la simulación. Y luego generar datos, generar las condiciones iniciales del sistema en el modelo tantas veces como sea necesario. Es decir, yo podría ir al banco a las 12 de la mañana una serie de días y poder recopilar información sobre cuántas personas había esperando en cada una de las gestiones, en qué estado estaban cada una de ellas, etc. Y lo que podría hacer es, con esa información, generar estados iniciales. Es decir, si yo sé cómo se distribuye el número de personas que está en cola para ser atendidos en la caja, por ejemplo, a las 12 de la mañana, pues puedo generar un valor correspondiente a esa distribución y de esa manera poder ejecutar la simulación solamente desde las 12 hasta la 1, sin hacerla correr de 8 a 12. Entonces, en el primer caso, yo no tengo que hacer ningún tipo de tratamiento estadístico para fijar las condiciones iniciales. Yo dejo correr el modelo un tiempo. Pago el precio de que estoy dedicando tiempo de simulación que solamente voy a aprovechar para poner al modelo en las condiciones en las cuales comienza mi recogida de datos. Y en la segunda me ahorro el tiempo de ejecución, me ahorro esas 4 horas por cada replicación que yo realice. Pero a cambio tengo que acercarme al sistema o recopilar datos de alguna manera, tratarlos y con esto luego ya hacer una generación. Esta generación se parece a la generación de datos de entrada, de variables de entrada que veíamos en la lista de reproducción anterior. Lo que pasa es que aquí lo utilizaríamos de manera similar, no para generar datos de entrada, sino generar condiciones iniciales de un modelo con terminación. Así que este es el aspecto crítico. No tiene sentido hablar aquí de régimen permanente, porque pues, en el caso de una sucursal o un sistema que tenga terminación, pues como no da tiempo a que se alcance un régimen permanente típicamente, pues entonces no tiene sentido calcular ningún tiempo de calentamiento. Entonces, una vez que ya están establecidas las condiciones iniciales, pues nuestro objetivo sería estimar típicamente el comportamiento de variables de salida a partir de la estimación de las medias. Y como decía antes, podemos obtener otra información, pero a continuación solamente voy a explicar cómo hacer una estimación puntual de la media, que es una cosa sencilla, y cómo calcular un intervalo de confianza para dicha media.